Bueno, entonces para la segunda charla del día de hoy vamos a hablar de laringotraqueitis o CRU. Eh, Se va a abordar definición, epidemiología, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, severidad y tratamiento. Para hablar de la definición, entonces tenemos que es una enfermedad respiratoria aguda causada por la obstrucción de la vía aérea superior. Entonces tenemos aquí que ir comparándolo uno con lo otro porque generalmente pues llega un niño con dificultad para respirar y tenemos que, digamos que ser muy exactos en el diagnóstico. Entonces, en este caso, lo que tenemos obstruido es la vía aérea superior, específicamente la región subglótica y la laringe. Y los síntomas característicos de este cuadro van a ser la tos perruno-metálica, disfonía, estridor, inspiratorio y dificultad respiratoria. El agente etiológico que se ha visto más asociado es para influenza tipo 1 en el 75% de los casos. Sin embargo, pues al igual que la bronquiolitis, va a tener otros agentes etiológicos como lo son la parainfluenza tipo 2 y 3, el sincitial, el virus de la influenza, que se ha asociado a cuadros con mayor severidad, adenovirus y sarampión. Y en el caso de las bacterias, las que más realmente son poco frecuentes, no se han, digamos que, caracterizado mucho, la que más se ha reportado es Mycoplasma pneumoniae. Previo a la etapa de la vacunación, difteria era un agente etiológico también relacionado y el resto se han encontrado en contextos de sobreinfección. Acerca de la epidemiología, tenemos que tiene una incidencia estimada del 3 al 6% en niños menores de 6 años. Se presenta entre los 3 meses hasta los 3 años, con el pico mayor en los mayores de 2 años. Predomina en otoño e invierno, entonces también va a tener, pues se ha asociado a dos picos anuales. La transmisión se va a dar persona a persona por secreciones infectadas. Es más frecuente en hombres con una proporción de 2 a 1 y es una infección que es leve y autolimitada. El 60% de los pacientes resuelven en 48 horas posteriores al inicio del cuadro y solo del 1 al 3% requiere intubación orotraqueal. Acerca de la fisiopatología, entonces lo que tenemos es que va a haber un edema subglótico. Ese edema subglótico me va a generar disfonía y compromiso de vía aérea superior. ¿Qué pasa entonces? Que el agente etiológico llega a nivel de la nasofaringe y luego va a ir al epitelio respiratorio de laringe y tráquea. En casos severos puede llegar a comprometer el árbol traqueobronquial, eh, y digamos que cuando afecta otras estructuras, pues ya no sería solo laringotraqueitis, sino que podría ser laringotraqueobronquitis o laringotraqueobronquioneumonitis. Las últimas pues pueden asociarse más a sobreinfección bacteriana o a cuadros muy severos. Como resultado pues de esta cadena de eventos, entonces tenemos que las paredes de la tráquea van a tener inflamación difuso, eritema y edema y un deterioro a nivel de la motilidad de las cuerdas bucales. ¿Por qué sucede todo esto? Porque al igual que en el caso de la bronquiolitis, vamos a tener la activación de una respuesta inflamatoria con infiltración celular, liberación de citoquinas proinflamatorias, aumento de necrosis celular, aumento de desprendimiento celular. Además, como les decía, la parainfluenza tipo 1 es el agente etiológico más relacionado con la laringotraqueitis o CRU, y esta parainfluenza se ha demostrado, lo que reporta la literatura es que genera un incremento de la inmunoglobulina E, activa la respuesta linfocitaria y es responsable de la regulación de electrolitos a nivel de las células respiratorias. Pues toda esta cadena de eventos inflamatorios son los que van a dar pues, origen a los síntomas característicos de la enfermedad. Es importante también que, digamos que este cuadro es muy típico de los niños y eso responde a que los niños pues vamos a tener unas particularidades anatómicas que evidentemente no encontramos en los pacientes adultos. Entonces, ¿qué sucede con los niños? Tenemos un diámetro menor de la vía aérea. Con la misma inflamación puedo generar mucha más obstrucción que en un adulto. Es una vía aérea cónica, como lo hemos visto pues alrededor de la carrera. Otra cosa es que este virus o esta patología va a afectar específicamente la región subglótica y esa región específicamente es la parte más estrecha de la vía aérea superior en los niños.
esa rigidez está dada por el cartílago cricoides. Entonces, el hecho de que sea la parte más rígida, que sea la parte más estrecha y que ahí sea donde se dé el edema, pues va a generar un compromiso mayor. Otra cosa es que va a haber ventilación comprometida porque tenemos congestión nasal y taquipnea por llanto. Ahora les voy a explicar sobre todo en el manejo y en la presentación clínica, que es una entidad que requiere que al niño no se le agite, no se le estimule el llanto porque son cuestiones que van a empeorar el cuadro clínico. Entonces, de toda esa cadena de eventos de la fisiopatología, pues voy a tener los síntomas, pero entonces les puse este cuadro de abajo porque me parece importante entender de dónde vienen estos síntomas. Entonces, ese estridor que tienen es por el estrechamiento de la vía aérea que les he descrito pues en esta fisiopatología y por la disnea. La afonía es por la inflamación y parestesia de las cuerdas vocales y la disminución en la luz de la tráquea es por el edema asociado a un aumento de secreciones. Digamos que, como les decía, generalmente es un cuadro autolimitado, muy pocos se intuban, pero si hay taquipnea, eso digamos que si el cuadro no se autolimita, pues va a generar un agotamiento y puede llegar a generar una insuficiencia respiratoria que se va a ver expresada como una hipoxemia. ¿Qué pasa? Que en los artículos que leí me pareció interesante eh, que el hecho de que sea una entidad autolimitada, digamos que genera una predisposición en el personal de salud a que de pronto son niños que no se van a intubar. Además, pues genera como cierto miedo a la intubación, sobre todo en el médico general, el hecho de que tenemos una vía aérea que anatómicamente no es fácil de intubar y que además de todo está inflamada, está con dolor, que el llanto estimula el empeoramiento del cuadro, entonces como que muchos se abstienen de intubar. Sin embargo, es importante que estos niños siempre tenemos que tener presente que el niño puede presentar una falla respiratoria. Entonces toca, o sea, hay que estar evaluando al niño constantemente porque en su clínica él nos va a mostrar los signos y síntomas de que va hacia la falla respiratoria y eso no se debería pasar por alto. Entonces, a pesar de que es autolimitada, a pesar de que es una enfermedad que no tiene manifestaciones generalmente severas y que generalmente no llega a la intubación, se tiene que tener en cuenta siempre que tenemos que estar muy pendientes de la clínica del niño porque puede estarnos mostrando signos de que puede estar entrando una falla respiratoria. Acerca de la presentación clínica, entonces como pilar tenemos que es una infección de la vía respiratoria, eh, sobre todo aguda, y se va a dar entre 1 y 3 días. Va a tener un prodromo igual que la bronquitis, entonces inicia con febrícula, tos, inflamación a nivel de la faringe, rinorrea y alina, y después ya se presenta específicamente el CRUP, que, como les decía, tos ronca, estridor inspiratorio, afonía, disnea, que puede presentarse con tirajes en casos severos, y es de empeoramiento nocturno. Como les decía ahora, entonces son niños que no se les puede favorecer la agitación y el llanto porque específicamente lo que esto hace es que aumenta la presión negativa en la vía respiratoria y eso hace que el niño requiera un mayor esfuerzo del que ya está haciendo con su cuadro obstructivo, su edema, su disminución del calibre de su vía aérea para respirar. Entonces no estaríamos favoreciendo, pues, digamos que el bienestar del niño. Tiene una evolución fluctuante, generalmente la duración es alrededor de 2 a 7 días. Sin embargo, en este caso pueden persistir la tos y el catarro por más días sin que eso signifique, pues, que estamos ante un cuadro severo, siempre y cuando lo que persista sea la tos y el catarro y no la dificultad respiratoria. Entre los factores de riesgo, entonces tenemos malformaciones congénitas de la vía aérea, como la estenosis subglótica, malformaciones adquiridas, como el quiste o estenosis posintubación, la historia familiar y la predisposición para hiperreactividad. Y el examen físico, pues vamos a encontrar voz ronca, rinorrea, faringe normal o con leve inflamación y taquipnea leve. En los casos severos, pues ya vamos a tener taquipnea, taquicardia y signos de dificultad respiratoria, como los son el aleteo nasal, tirajes supra e infraesternales, cianosis o palidez. Entonces aquí es donde les digo que tenemos que estar pendientes de en qué momento el niño va a necesitar una intubación orotraqueal. Bueno, estos videos los traje porque me parece que, pues,
en este semestre, la verdad, pasamos por urgencias, estuvimos con el doctor Contreras en el hospital simulado y me parece que es muy vital uno tener en mente cómo es el estridor y cómo es la tos perruna, porque uno puede entender muy bien la fisiopatología, pero realmente cuando lo escucha, digamos que cuesta un poco diferenciar y decir, esto es un CRUB, indudablemente es un CRUB. Entonces les trae como esto, pues igual supongo que va a quedar a disposición de todos esta charla para que tengan como dónde consultar y dónde acordarse que es un estridor inspiratorio. Creo que no se compartió ahí el sonido, Mari, pero bueno. ¿Será que puedes ahí compartir el sonido, por favor? Creo que te toca abrir tu micrófono, Mari, para que se escuche el de Ana, creo. Dame un momento, veo si se puede. Es que es cuando vas a compartir. Bueno, no hay problema, igual ahí quedan los links. O sea, es un video de un niño con estridor y un video de un niño con tos. En realidad, el de la derecha tiene tos, estridor, tiene todo, pero se ven los tirajes, se ve, o sea, se ve muy bien la presentación clínica en video del CRUB. Es como cuando le vas a dar compartir, tienes que darle compartir con sonido, pero pues tocaría quitar la Sí, no, hoy no me dio esa opción, no me salió el letrero, entonces creo que no lo compartí. Igual la presentación queda a disposición de todos. ¿Listo? Bueno, les recomiendo que escuchen eso porque me parece que es vital, pues, como ya ver, escuchar y ver el cuadro. Los niños tienen tirajes, pues se ve claramente la dificultad respiratoria. Listo, entonces seguimos con el diagnóstico. Ay. Bueno, realmente entonces aquí también tenemos diagnóstico clínico basado en anamnesis y examen físico. Si pedimos laboratorio de imágenes, realmente lo que encontré es que hay escasa utilidad, no se piden de rutina. Encontré en la radiografía de tórax, por ese estrechamiento de la vía aérea, podemos encontrar lo que se llama el signo de punta de lápiz, que se ve aquí, se ve pues la tráquea supremamente delgada, estenosada. Pero igual es algo que solo encontramos en el 35% de los pacientes, entonces realmente hacerle la radiografía pues no me va a descartar el diagnóstico ni me va a establecer el diagnóstico. Pero me pareció interesante porque también siento que ahí se ve muy bien la fisiopatología y cómo podemos verlo en imagen. Como les dije, entonces lo principal, el ruido principal va a ser el estridor, pero no es específico tampoco de la laringitis aguda. Si es inspiratorio, pensaríamos en una obstrucción superior, si es expiratorio, en una inferior. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero la clínica que tenemos realmente puede presentarse en otras, pues en otras entidades. En todas las partes en las que leí decía siempre hacer el diagnóstico diferencial, esencialmente porque hay entidades que son mucho más severas que el CRU que necesito descartar en estos niños, como lo es la epiglotitis. Entonces ahí lo que quise hacer fue sintetizar esos diagnósticos diferenciales, digamos que por ejemplo en la edad, los prodromos, el inicio, la presencia de disfagia, entonces como para tener esto pues para consultar en algún momento. Realmente lo que tendríamos que descartar, porque son sí, etiologías que son mucho más severas en el niño, es la epiglotitis y la tracheitis bacteriana. Digamos que si estoy frente a un CRUB viral estoy un poco más tranquila, entonces pues les dejo el cuadro para que lo consulten pues en el momento en el que lo necesiten. Importante es que, por ejemplo, la epiglotitis y la tracheitis bacteriana son niños que lucen muy tóxicos, eh, mientras el CRUB viral y el CRUB espasmódico, pues realmente el CRUB espasmódico ni siquiera es infeccioso. Entonces son pues pacientes que están en condiciones mucho mejores clínicamente. La edad de presentación pues es importante. Y también lo que encontramos a nivel de la radiografía, los marcadores inflamatorios y a nivel del cultivo, como les digo, lo único no infeccioso sería el CRUB espasmódico.
Otras cosas era que, por ejemplo, si el niño tiene sospecha de cuerpo extraño, es decir, son niños generalmente de 10 meses a 3 años que también van a tener estridor, pero es un cuadro agudo y no tiene síntomas respiratorios altos. Entonces, si estoy ante la sospecha de un cuerpo extraño, pues en ese caso sí estaría indicado pedir un rayos X de tórax. El cuadro hemático PCR, solamente si sospechamos que el niño pues tiene una entidad de etiología bacteriana o para descartar una entidad de etiología bacteriana. Y si de pronto hay algunos síntomas ahí que puedan similar el reflujo gastroesofágico, se podría pedir un estudio para reflujo gastroesofágico, pero de resto el diagnóstico es meramente clínico, sobre todo con esa tríada que en realidad son 4 cosas que les vengo mencionando desde el comienzo, pues se supone que uno podría, digamos, identificar al paciente. Aquí también nos proponen una escala que se llama escala de Westley. La vi, digamos que de muchas maneras, había una que incluía cianosis también, sin embargo, pues me quedé con esta. Se utiliza para la valoración clínica de la dificultad respiratoria en niños con laringotraqueitis. Entonces me evalúa estridor, retracción, entrada de aire a la auscultación y nivel de conciencia. Y igual que el otro, me va a dar unos puntajes: 0 a 4 leve, 5 a 6 leve a moderada, 7 a 8 moderada y 9 o más sería grave. Eso también nos va a ayudar entonces a nivel del tratamiento. También lo dividí en manejo ambulatorio y manejo hospitalario. Entonces, el ambulatorio es para el club leve. Es un niño que va a tener un estridor agudo solo con el llanto, no tiene síntomas de gravedad y vuelve otra vez a lo mismo que les mencioné desde el comienzo. Si tenemos un cuidador con capacidad de hacerle seguimiento, de identificar signos de alarma, de reconsultar en caso de que el niño tenga un empeoramiento clínico. Si cumplimos con todo eso, podemos considerar hacer un manejo ambulatorio. Generalmente el manejo del CRUB es con dexametasona y adrenalina nebulizada. En el caso en el que manejo ambulatorio, pues tengo la opción de la dexametasona 0,6 miligramos por kilo dosis única intramuscular. Sin embargo, leí en uno de los artículos que podría usar como una opción la prednisolona 1 miligramo kilogramo vía oral para no chuzar al niño, como tener una opción de vía oral en estos pacientes que manejo ambulatoriamente. Otra cosa para el manejo ambulatorio, soporte básico, entonces analgesia, antitérmicos, dieta fraccionada, mucho líquido y pues informar al cuidador, a la familia, a los padres de los signos de alarma. Entonces, si el niño empieza a vomitar todo lo que come, intolerancia a la vía oral, signos de dificultad respiratoria, entonces empezó con tirajes, empezó a poner moradito, que los papás sepan pues que lo tienen que volver a traer. Y si los síntomas persisten, la dificultad respiratoria, el estridor, la disfonía, por más de 7 días. Los de CRUB moderado y grave, pues entonces los tenemos para el manejo hospitalario. Los que están más graves son aquellos que tienen alteración del estado de conciencia, tirajes subcostales subclaviculares, saturación baja, estridor en reposo y los menores de 3 meses. Entonces, los que no son leves y no estén muy graves, pues van a ser moderados. Entonces, a ellos les hacemos monitoría de signos vitales, control de vía aérea, entonces lo mismo que les mencioné previamente, siempre estar pendientes si necesitamos o no la intubación. También leí en un artículo que generalmente pues se calcula el calibre del tubo. Sin embargo, en estos niños tenemos que considerar que tienen un calibre menor de la vía porque van a estar pues hematizados. Realmente estuve revisando y las imágenes se ven, sobre todo por la endoscopia, pues como tienen la tráquea y la región subglótica súper pues cerrada, inflamada, edematosa. Entonces decía que se le tenía que restar 0,5 a 1 centímetros del diámetro. O sea, no se podía confiar por completo de la fórmula que siempre hacemos para la intubación. Manejar la fiebre en caso de que la presente. Entonces lo que les decía, mínima alteración, no usar bajalenguas, usar oxígeno humidificado por máscara facial.
no hacerlo llorar, no agitarlo. El líquido es endovenoso si no tolera la vía oral y está revalorando la severidad. Para, específicamente es para ver si lo que estoy haciendo está teniendo, digamos que un efecto en nuestro paciente. Entonces, como les decía, los dos abordajes, digamos que farmacológicos para esta patología es primero dexametasona 0,6 miligramos kilogramo, dosis única intramuscular en los moderados y en el grave, si vemos que no tiene respuesta, lo puedo repetir cada 12 o 24 horas. Y para las nebulizaciones, pues digamos que mi opción 1 para la nebulización es la adrenalina. Entonces es adrenalina 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo diluida en 3 cc de solución salina normal, máximo 2 ampollas y media para menor de 2 años y 5 ampollas para mayor de 2 años. Entonces aquí es importante algo y es que siempre que vaya a nebulizar a un paciente con adrenalina, tengo que tener en cuenta que es un fármaco que tiene efectos cardiovasculares. Entonces la dosis máxima solamente se usa si tengo la posibilidad de monitorizar de cerca al paciente. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque pues siempre se busca que haya más beneficio que cualquier otra cosa para los pacientes. Y el mecanismo de acción de este fármaco es que disminuye el edema de la mucosa y que tiene un efecto local rápido. Cuando tenemos un paciente con un CRUB moderado, se pueden hacer nebulizaciones por 15 a 20 minutos cada 4 horas. Y encontré otro esquema que decía que se hacía 1 por hora durante 3 horas y después cada 4 horas. Igual la duración pues es de 15 a 20 minutos. Otras opciones que teníamos era epinefrina 0,05 mililitros por kilogramo de solución al 2,25% diluida en 3 cc de solución salina y la budesonida que realmente pues en lo que leí decía que acá no la tenemos muy disponible. En los moderados tenemos que completar las 6 horas de observación y también hacer el seguimiento a los 2 días como el que estoy mandando ambulatorio. Y tener en cuenta que para la intubación, pues es aquel niño que tiene intensidad creciente de las retracciones o de los tirajes, que el estridor en vez de mejorar está empeorando, que ya presenta un jadeo respiratorio y que va a tener una alteración del sensorio. Acerca pues ya de las conclusiones para el CRUB, entonces tenemos que es una enfermedad respiratoria aguda, al igual que la bronquiolitis, sin embargo, esta va a ser de vía aérea superior, bronquiolitis era inferior, entonces para ir estableciendo como las diferencias, aquí me parece muy importante tener en cuenta la tríada, entonces el estridor inspiratorio, disfonía, tos seca o perruna y dificultad respiratoria, que en verdad les recomiendo que vean los videos. El diagnóstico es por completo clínico, sin embargo van a haber hallazgos tanto radiológicos como pues de laboratorio que me van a soportar el diagnóstico. Y la importancia en esta de siempre establecer el diagnóstico diferencial, puesto que hay otras etiologías que pueden parecérsele al CRUB, pero que van a ser mucho más perjudiciales para el niño, entonces es importante descartarlas en caso de que el niño tenga un compromiso, digamos que severo, y no esté en la capacidad de decir de entrada si es una epiglotitis o un CRUB, entonces siempre hay que pensar en estas etiologías que podrían pues tener un peor desenlace en los pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si los doctores quieran puntualizar algo de CRUB. Hola, bueno, también fue muy buena la charla. Yo quería puntualizar unas cositas. Pues siempre pensar en el diagnóstico diferencial. El niño que se me sale de las edades, pues puede tener un pólipo, un tumor y la cosa ir avanzando. O sea, puedo tener un paciente que tiene una condición subyacente y con el cuadro respiratorio viral con el que está cursando, pues se exacerba la situación. Entonces siempre tengo que ser precavido si se me está saliendo de la edad. Lo otro es que, a ver, ustedes mencionan allí que intubar, ya les he mencionado, pues la situación va a ser bien difícil. Entonces conozcamos el carro de paro, conozcamos qué máscara laringeas tenemos disponibles. No nos vamos a enredar porque realmente la situación es bien difícil. Si definitivamente toca intubarlo,
recuerden todos, deben alistar todos los tubos orotracales disponibles, porque lo más probable es que les va a pasar un tubo muy pequeño. He tenido casos de niños de 15 años que solo le pasó un tubo 3 porque tenía un tumor allí en la laringe y llegó como un club que no mejora y resulta que era un tumor. Entonces siempre acuérdense de eso, pensemos siempre, seamos precavidos, preparémonos para todas las situaciones y lo más sencillo para ustedes como médicos generales sería pues ver qué disponibilidad de máscara laringe tenemos y esa sería pues la situación allí en emergencia y la recomendación. Lo otro, siempre deben usar el esteroide. Si por alguna razón a alguien se le olvida el esteroide y le inicia la nebulización con adrenalina, sobre todo en los casos leves, el paciente va a mejorar. Y, ay, muy bien, doctor, excelente. Pero resulta que pues alguien llega afanado y le da salida, no tiene en cuenta la observación y va a recurrir, va a reconsultar. El esteroide es pues, digamos que el principal en esta situación. La adrenalina va a ser como pues, un ayudante, sobre todo pues, en el caso severo, pues sí nos va a ayudar bastante, pero digamos que en el leve, lo principal es el esteroide y por eso se recomienda dexametasona, la dosis que está allí está muy bien. ¿Por qué la dexametasona? Porque tiene un efecto hasta por 72 horas, un efecto sostenido. Si por alguna razón no tenemos dexametasona o está leve y decimos, ay no, qué pesar, no lo vamos a funcionar y ahí como mencionan en el esquema le ponen prednisolona, el tratamiento debe ir por 3 a 5 días, porque recuerden que la prednisolona, pues el efecto es solo pues por un día. Y lo de la radiografía, sí, la radiografía definitivamente también, como lo mencionaba en bronquiolitis, para los casos que se salen de lo normal. Lo normal es que pues, empezó el esteroide, con la adrenalina luego poco a poco va mejorando, pero si el paciente no mejora, se sale de lo normal, entonces debo hacer una radiografía pues para evaluar que no haya otra situación allí concomitante. Y eso sería lo que yo les quería aportar. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, ya solucionamos los problemas con el audio compartido, entonces vamos a ver los videos súper rápido para después escuchar las intervenciones de los otros doctores sobre el tema. ¿Listo? Perdón. Ese sería el estridor y pues vemos que el niño está con retracciones. Realmente es un ruido que es audible sin necesidad de auscultar, o sea, es muy importante como tener eso en mente. Y este otro niño tiene la tos perruna. Y a él se le ven también las retracciones. Y en algún momento comienza también a tener el estridor. Digamos que no es tan pronunciado como el del otro niño, pero se escucha, entonces es importante pues tener esto en cuenta. Listo. Quería que escucharan eso antes de terminar. Si algún otro doctor o alguno de mis compañeros pues quiere decir algo, pues pueden hablar. No, realmente felicitarte, Ana, muy buenas exposiciones las de hoy. Y bueno, yo creo que los puntos más importantes ya lo has dicho. Y obviamente resaltar el diagnóstico diferencial, como dijo el doctor Contreras, siempre preguntarte si tengo alguna bandera roja para pensar que no tenga un cuerpo extraño, para pensar que no sea una traqueitis bacteriana,
que no sea ese niño con sed de aire, tóxico, que tiene una epiglotitis, que afortunadamente pues ya cada vez es menos común, gracias a la vacunación conjugada del Haemophilus influenza desde el año 95 que se inició. Pero entonces siempre preguntarse por qué no tengo una situación de esas. Y cuando el paciente, como tú dices, pues no está tóxico y el 99% son leves o moderados, pues realmente, y está en la edad respectiva, pues ahí es lo que tenemos, es una laringotraqueitis viral. No, muy buenas las exposiciones, muy bien. Gracias, doctor. Excelente, muchas gracias. Muy buena la iniciativa y bueno, que sigamos con este mismo empeño. Sí, señor. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido por lo menos para consultar pues cuando necesiten. Y nada, muchas gracias al semillero por el espacio. Bueno, de parte del semillero y del comité